Hace unos días la Antártica chilena registró temperaturas récord de 18,3 grados Celsius, la cifra más alta que se tenga conocimiento. El hecho podría tener graves impactos en el territorio antártico, como por ejemplo el derretimiento de glaciales. Pero para saber más sobre estas conclusiones estamos con Jorge Carrasco, él es investigador en climatología. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, encantado. A ver, una temperatura récord de el 6 de febrero, de estos 18,3 grados, y la anterior que se tenía registro era de 17,5 a fines de marzo del año 2015. Así es. ¿Quiere decir esto que ya se cumplió por este 2020 la temperatura más alta o podríamos seguir subiendo? ¿Y si es una alza sostenida o como vemos, el 2015 subió hasta 17 y algo y ahora recién el 2020 vuelve a subir algo más? Claro, bueno, ahí hay que diferenciar en términos de escalas. Cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de una tendencia de largo plazo. Entonces, se predice para la península antártica y en general para la Antártica y en general para todo el planeta un aumento de la temperatura de aquí a 100 años más. ¿Ya? Así que en particular de la Antártica uno podría esperar que la temperatura promedio a fines de siglo va a ser más alta que el promedio, por ejemplo, que tenemos el día de hoy. ¿Ya? Y lo otro es la variabilidad interanual y la variabilidad también diaria que se da en cualquier parte del planeta y en particular en la Antártica también. Entonces, que tengamos estos eventos de altas temperaturas van a seguir ocurriendo. Ahora, con esta tendencia positiva hacia más temperatura, más cálido, significa que en el futuro estas variaciones diarias pueden ser más altas de lo que se registra hoy. A ver, para hacerse una idea, porque cuesta, uno entiende, obviamente 18 grados debe ser muy alto para la Antártica, pero ¿cuáles son los valores promedio de temperatura que se tiene registro en épocas de verano en el continente blanco? Bueno, por ejemplo, en la misma estación Esperanza, es una estación que está ubicada en el lado este de la península, en la parte más al norte de la península, por lo tanto está siempre afectada más bien por aire frío que viene del sur de la Antártica. Y el promedio de temperatura ahí en los meses de verano debe ser 0 grados, 1 grado. Entonces 18 grados es mucho para un sector que en promedio no debería aumentar y la variabilidad interdiaria en el verano no debería superar los 5 grados. Entonces es mucha temperatura. Ahora, este fenómeno particular y esta alza de temperaturas, tengo entendido, está asociado a un fenómeno que se conoce como Föhn o algo así. Así es. ¿Y eso se podría traducir como en un viento raco en lo que conocemos en el continente o no? Exactamente, ¿Ya? exactamente. En general, por ejemplo, el día 7 del evento de temperatura alta en la estación Esperanza, que es una estación argentina, la estación Frey, nuestra, registró 7 grados. El mismo día, la estación O'Higgins registró 6 grados como máxima. ¿Ya? O'Higgins está más o menos a la misma latitud que Esperanza, pero está en el lado oeste. ¿Ya? Esperanza está en el lado este y entre medio está la península, ¿ya? Que alcanza altura de unos 600 metros aproximadamente. ¿Ya? Entonces el viento cuando cruza la península, ¿ya? Al otro lado desciende y ese descenso genera una compresión del aire y un calentamiento del aire, que es exactamente lo mismo que pasa en Santiago con el Raco. Entonces, este efecto Föhn... O el Puelche en el sur. O el Puelche en el sur, ¿ya? Y así que, bueno, se le llama Föhn, que es el generalizado y de ahí tiene distintos nombres locales, ¿ya? Entonces, claro, existe un efecto Föhn. Podríamos decir entonces que en general, en este sector de la península norte, del lado norte, el ambiente en general sinóptico que había en el lugar permitía de algún modo que la temperatura aumentara entre 6 a 8 grados. Pero este efecto Föhn hace que en esa estación en particular este aumento se acentúe en 10 grados más. Ahora, de nuevo, para tratar de seguir armándonos el panorama, las temperaturas en las costas del continente respecto del interior también son bien diferentes, ¿verdad? Son muy diferentes, muy diferentes. La Antártica en general, la península, obviamente es una proyección hacia el norte del continente propiamente tal. Más del 80-90% del continente antártico en realidad está al sur de los 70 grados. ¿Ya? Y la península es la única que se proyecta hacia el norte. Entonces el ambiente
en que está la península es muy distinto al resto de todo el continente. Además, la Antártica, el continente, tiene otra característica, que prácticamente el 85-90% de la Antártica como tal está por sobre los 1.500 metros. ¿Ya? Por lo tanto, es muy fría. O sea, no solamente va a ser fría porque estamos muy al sur, ¿cierto?, hacia las zonas polares, sino que también pues, estamos más en altura. ¿Sí? Así que prácticamente el 90% de la Antártica está en promedio, incluso en el verano, por debajo de los 5 o 10 grados, bajo cero, ¿ya? Así que estos calentamientos que ocurren en la península antártica son muy particulares y no se ven hacia el interior de la Antártica, si bien es cierto, han ocurrido. Por ejemplo, en esta zona de Petro Hills o el glaciar Unión, que está en latitud 80, ya hacia el interior de la Antártica, se han registrado eventos de temperatura por sobre los 0 grados, ¿ya? Y esos eventos han ocurrido, ocurrió el año 97 y volvió a ocurrir el año 2015 también en la Antártica, ¿ya? Así que también, y esa zona sí, digamos, es interesante en términos de estudio, estos eventos cálidos, porque de hecho en el año 97 me tocó estar ahí justamente y hay un derretimiento muy claro y se forman pequeñas lagunas. Y esto estamos hablando sobre los 900 metros y muy al interior de la Antártica. Lagunas y que tienen efecto, y ya para hablar de los efectos en sí, de derretimientos en los costados, en la orilla del continente, o también requebrajamientos dentro del propio continente, estas grietas gigantes que se empiezan a formar, que me imagino podrían llevar a pensar que también el calentamiento global va a ir afectando cada vez más a este continente blanco y esta reserva de agua dulce, si en definitiva también sí, va para allá. Correcto, sí, prácticamente el 80% de agua dulce está ahí contenida en la Antártica. Bueno, sí, la zona más expuesta en el fondo al calentamiento es la península antártica, sin duda. Y la Antártica a su vez contiene muchos glaciares, 1000 glaciares al menos existen en la Antártica, y prácticamente todos ellos están retrocediendo, están perdiendo masa. ¿Por una tendencia o producto de la mano del hombre? Es una tendencia que tiene como consecuencia la actividad del hombre. No hay una otra explicación en el fondo que no sea el hecho de que hoy en día, al menos por ejemplo, lo que ha sucedido con la sequía en Chile, un 30% se justifica por el hecho de el aumento de los gases invernaderos que ha tenido el hombre. Para entender bien, ¿es un retroceso que se iba a dar igual, pero está acrecentado producto de la mano del hombre? Porque entiendo que, por ejemplo, la gran mayoría de los glaciares está retrocediendo, pero en Argentina el Perito Moreno no, que llama muchísimo la atención. Claro, igual que el Pío 11 en el lado chileno, ¿ya? Claro, y eso son características, en el fondo aún no se determina por qué justamente esos glaciares tienen un comportamiento muy distinto a la gran mayoría. Más del 95% de los glaciares en Chile están retrocediendo. Pasa lo mismo en la Antártica, ¿ya? Y según me han explicado algunos glaciólogos, tiene que ver muchas veces con la dinámica propia de los glaciares donde están ubicados, ¿ya? Que pueden estar un poquito más protegidos a veces en un ambiente un poco más frío con respecto al resto, ¿ya? Pero la península antártica, al estar expuesta, han ocurrido justamente desprendimientos de las plataformas de hielo, ¿ya? Las plataformas de hielo son como las prolongaciones de los glaciares, pero ya no sobre el terreno, sino que sobre el mar. ¿Ya? Ahora, estas plataformas en un ambiente más cálido se van rompiendo, se rompen. Y ahí a lo que ha sucedido justamente en la península antártica, muchas de las plataformas de hielo se han desintegrado, ¿ya? Y eso tiene un efecto en el sentido que las plataformas de hielo actúan como una cuña al glaciar. ¿Ya? Entonces, si esto saco la cuña, entonces el glaciar acelera su desplazamiento y por lo tanto su derretimiento. ¿Qué tanto afecta o puede afectar no solamente el calentamiento de la atmósfera, una temperatura más alta sobre o en la Tierra, a los glaciares, en este caso el continente antártico, pero también, por ejemplo, esta mancha caliente que veíamos que salía de Australia sobre el Pacífico, de una masa de agua de mayor temperatura, 5 grados más, tengo entendido, sí, para poder también derretir? O sea, el glaciar está teniendo una influencia por sobre
que es el calor que hay en la atmósfera, pero además también en el agua o por debajo, que recordemos, la punta del glaciar es lo que vemos nosotros, ¿no? Claro, un tercio, digamos, es lo que se ve, claro, los otros dos está tercios debajo están del por agua. debajo, claro. Bueno, estas ondas de calor marítimas que se llaman, ¿ya? Ocurrió justamente en enero en el sector, comenzó en diciembre, ¿ya? Pero afectó el sector, digamos, de Nueva Zelanda hacia el oeste, al este de Nueva Zelanda, y prácticamente no tuvo desplazamiento, ¿ya? Entonces, eso en particular no ha afectado el sector de la Antártica. Sí, siempre hablamos del aumento de la temperatura del aire, pero también el calentamiento global involucra un calentamiento de los océanos. Y eso sí, digamos, tiene un efecto muy importante justamente en la Antártica, porque se ha visto que al aumento de la temperatura que afecta a la península y en general lo que se llama la Antártica Occidental, también ha habido un aumento de la temperatura. Entonces las plataformas de hielo no solamente se ven afectadas por el calentamiento de la temperatura, sino por debajo por el calentamiento del océano. Y eso justamente acelera que estas plataformas de hielo se desintegren. Y en particular una zona muy sensible y muy inestable es justamente la zona del continente antártico occidental, que está más o menos al oeste de la península, ¿ya? Un sector en que se piensa que podría colapsar en el futuro si continúa este aumento de la temperatura. Estamos hablando de los glaciares, el Pine Island y el Pine Twice, Island, que ahí tienen un riesgo mucho más alto de poder caer. Tengo entendido que justamente refiriéndose a lo que nos está comentando, una investigación británica de glaciólogos hace unos perforaciones en el hielo para poder conocer, porque en definitiva el hielo es, explicaban ellos, una enciclopedia de lo que ha ido ocurriendo con el clima en nuestro planeta, ¿no? Y habla que cuando la Tierra tenía 2 grados más de lo que tenemos hoy, el nivel del mar era 6 metros mayor que el que conocemos hoy, con lo cual se nos inunda parte de nuestras costas muy importante y obviamente otros países que incluso islas que podrían llegar a desaparecer. ¿Tiene conocimiento al respecto? ¿Es tan así? Pues si hablamos de 2 grados tampoco es tanto y el aumento, sabemos, de la temperatura va creciendo muy rápido. Sí, ¿no? Bueno, el ser humano en general, ¿cierto? Uno podría pensar se puede adaptar 2 grados más de temperatura, ¿ya? Pero obviamente que todos los otros organismos, por ejemplo, un árbol, adaptarse a 1 grado más de temperatura, tengo entendido que demora más de 100 años, o sea, prácticamente en su vida no alcanza en el fondo a adaptarse, ¿ya? Los sistemas en sí son muy frágiles en ese sentido, ¿ya? El ser humano quizás es el único que puede adaptarse rápidamente y las otras especies, bueno, migran hacia ambientes que les son favorables en ese sentido. Pero hoy en día, cierto, el ser humano prácticamente ha intervenido todo, así que los desplazamientos también de las otras especies buscando dónde estar, también se ve afectada en ese sentido por la misma acción del hombre. Hoy en día, por ejemplo, el nivel del mar podría aumentar unos 20 a 50 centímetros más si es que logramos cumplir el Acuerdo de París. Vale decir, ¿cierto?, que el aumento de la temperatura no suba más allá de 0,5 grados de lo que queda, ¿cierto? Pero si no es así, ¿ya?, el nivel del mar hacia fines de siglo podría llegar hasta 1 metro, ¿ya? Por otra parte, también hay estudios que indican que ya el aumento que actualmente tenemos, ya hemos comprometido un aumento del nivel del mar de 2 a 3 metros para los próximos 1000 años. O sea, independiente de lo que hagamos hoy, ya hemos comprometido, digamos, hacia el futuro, hacia las próximas generaciones, un aumento de 2 a 3 metros. Prácticamente quiere decir que un ciudadano del año 3020, ¿cierto? Las costas de Chile, por ejemplo, va a haber casas inundadas, digamos, y que va a ser normal. Y ya para terminar, ¿cómo ve que viene el invierno? Tengo entendido que un buen reflejo es lo que pasa en la costa oeste de Estados Unidos, en California,
donde se ha visto que hay un invierno que ha sido tal vez un poco más frío que otros años, pero que se han retrasado las temperaturas más bajas de diciembre, ahora recién en febrero. ¿Debería pasar más o menos similar con lo que nos toca a nosotros en el casi segundo semestre ya del año? Sí, bueno, se piensa eso, ¿cierto? Que California es como el espejo nuestro en el lado norte para el lado sur. Y puede ser válida la analogía, ¿ya? A pesar que igual tenemos condiciones un poquito distintas. Ahora bien, en los últimos 10 años hemos estado afectados justamente por un déficit de precipitación en la zona central de Chile, centro-sur, usábamos mucho nosotros como predictor el Niño, ¿ya? Sí. Lamentablemente el Niño en los últimos 15 años, 20 años en el presente siglo no ha sido un buen indicador, ¿ya? Así que la tendencia que uno podría pensar es que no debería ser muy distinto este invierno de lo que ha sido los últimos 2 o 3 años, ¿ya? Probablemente puede ser un poquito más lluvioso, pero las proyecciones hacia este invierno, me arriesgo a decir que podría estar de lo normal o por debajo de lo normal. O sea, no espero un cambio tan dramático, ¿ya?, de que sea un año lluvioso. Ojalá lo fuera. Sí, claro, obvio. Ahora, ojalá lo fuera, pero no en las intensidades esas que nos llevan a tener aluviones después. Claro, bueno, ese es un poco el problema, que también una de las consecuencias del cambio climático es que los eventos se concentran, digamos, son pocos y se concentran bastante, son más intensos. Jorge Carrasco, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Muy interesante. Un placer. Que esté muy bien. Igualmente.